Hola, el video pasado vimos algo sobre política y el anterior sobre filosofía y yo me paré en una línea un poco occidentalista. Ahora vienen las cuestiones a esa línea, antes de empezar con la parte económica. Vieron que yo les dije que el pensamiento universal, el pensamiento occidental, va de Oriente a Occidente, que en Oriente es algo así como la infancia y que en Occidente es la evolución. Esto se tomó como regla para todos los discursos, para todas las disciplinas. Eh, Fue como canon en la ciencia, indiscutible. Y bueno, a partir de ahí separan no solamente el liberalismo, también el marxismo. Eh, la cuestión es, Oriente económicamente tiene un par de aportes que todavía no fueron explotados. Estamos hablando de las condonaciones de deuda. Yo les había dicho que el sistema, eh, el sistema occidental estaba basado en pequeñas unidades productivas que estaban manejadas por los padres de familia, los pater familia en Roma, y en Grecia era algo así como el fratriarca, porque la unidad se llamaba fratria. Bueno, esa unidad era, era una explotación de mano de obra esclava y, y realmente había muchos cuestionamientos morales adentro del funcionamiento de esa forma, no solo de producción, sino se había convertido en una forma de sociedad. Bueno, el- la palabra, la palabra pater queda un poco manchada de esos días de convivencia promiscua entre el padre de la casa, la mujer que estaba relegada a un lugar de casi objeto que reproducía, y de los esclavos que estaban en el fondo de una estructura que era inhumanizante. Eso del lado de Occidente, la, la cultura que nos quieren vender como si fuera identificada con la libertad, con la humanidad, con valores elevados. En Oriente también estaba el flagelo de la esclavitud, pero los gobiernos van a tratar de atenuar la situación con las condonaciones de deuda. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene una justificación más económica que humana. ¿Por qué? En esa época las guerras eran constantes, entonces había que tener ejércitos. Y los ejércitos había que alimentarlos. Y para alimentarlos había que tener mucha gente trabajando en las haciendas. Entonces, ¿qué pasaba? La esclavitud iba sembrando esclavos y iba dejando los campos sin sembrar. Entonces por eso cada 5, 10, 15, 20 años, no recuerdo la cantidad de tiempo, iban perdonando las deudas. Y esa condonación tiene efectos de liberación. Entonces, bueno, este hallazgo, podríamos decirlo, es de autores que empiezan a revisar la historiografía y empiezan
no tanto a criticar, no es por el afán de criticar, en realidad es porque hay un montón por mirar, porque aparte la antropología, la arqueología, o bueno, hay un montón de disciplinas que se empiezan a abocar al estudio de Medio Oriente y Lejano Oriente y que empiezan a alumbrar áreas que antes estaban oscuras. Por esta cuestión de que la ciencia también estaba un poco a oscuras. Cuando tenía esta mirada en un paradigma eurocentrista, había cosas que no miraba. Y entonces ahora con una visión más multidisciplinar y menos severa en sus juicios acerca de Oriente, empiezan a descubrirse estas cosas. Bueno, podríamos decir más de la libertad y de la esclavitud. Se me va a ir el video a la miércoles. La visión de que Occidente es la cuna de la civilización y que sus valores siempre fueron los de la libertad es muy discutible por esta cuestión de la esclavitud. Y esclavitud que dura hasta hace muy poco, duró el siglo XIX, está acá nomás. Y si tenemos en cuenta otras formas de encubrir la esclavitud, como, no sé, los peones rurales, no estamos muy lejos. El mismo régimen de hoy en día, donde el 90% de las personas está bajo la línea de la pobreza y el 10% de las sociedades a nivel mundial amasan fortunas, eso es también una forma bastante, bastante no tan encubierta de esclavitud. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Las ideas políticas se empalman sobre las filosóficas. Ejemplo, sobre los discursos filosóficos se empalman los políticos. Individualismo, racionalismo. El discurso político vendría a referir a la intervención, no intervención, desregulación, la administración de lo público, si hay que destinar más al presupuesto de la cuestión social o al presupuesto de la estructura en la cuestión más dura, digamos ejército, administración de justicia, infraestructura básica. Sobre esos discursos políticos se asientan los económicos, que son los que vamos a ver. Vamos a empezar por el mercantilismo, diciendo que coincide con la época de los absolutismos y como en esa época la guerra estaba generalizada, había un afán en acumular metálico. Perdón, voy a buscar agua. Resulta que estos soberanos, aparte de hacer lo que se les cantaba, tenían muchas deudas, porque tenían que pagar los ejércitos, pero también porque tenían vidas muy disipadas. Y la actividad industrial no estaba tan desarrollada y la producción de riqueza era escasa. Empezaban a aparecer las factorías reales, ejemplo en Francia, con los muebles Luis XV, con las pinturas, con obras de ese tipo. Pero no alcanzaba a producir y a equiparar todo lo que se gastaba. Entonces, ¿qué hacen? Estas personas se expanden y empiezan a explotar recursos, sobre todo mineros, en otras regiones. Ahí aparece la colonización. Pero estas ideas, las ideas que basan este sistema son mercantilistas, porque buscan acumular oro, se van a basar fuertemente en la actividad minera, ejemplo en el virreinato del Río de la Plata, donde han muerto una cantidad innumerable de indios para producir las riquezas de Europa.
Y bueno, también van a tener una mirada sobre el comercio exterior y van a ser proteccionistas. Al mercantilismo podríamos decir que se rompe con la fisiocracia. La fisiocracia no es tan popular entre los teóricos porque la mirada actual privilegió exclusivamente a keynesianos versus Escuela de Chicago. Pero en realidad la fisiocracia es un poco la madre del liberalismo económico, en el sentido de que es la primera que empieza a basar sobre una ciencia, empieza a basar a la economía sobre una ciencia. En este caso es la medicina y la botánica. Los fisiócratas van a ver al sistema económico como si fuera un cuerpo humano. Entonces van a decir, el intercambio de bienes es el sistema sanguíneo y bueno, a partir de ahí van a empezar a enumerar clases, van a ver qué pasa con el dinero a partir de que recorre todas estas clases y eso va a dar nacimiento a la disciplina económica de ahí en adelante. ¿Qué haces? Digamos que la importancia que tiene es más que nada esa. A nivel de lo que sería a nivel escuela, vamos a decir, bueno, son los inspiradores de Belgrano, por ejemplo, pero a diferencia de los fisiócratas, Belgrano va a tomar un sesgo industrialista importante. Podríamos decir que en algún momento los déspotas ilustrados van a tratar de inspirarse en estas ideas y producir riqueza porque realmente era un problema pagarle a los banqueros, mantener los ejércitos y mantener la vida que llevaban en medio de pueblos que aparte de estar hambreados, estaban cambiando en su mentalidad. Vení por acá. Bueno, a los fisiócratas se le empalman los liberales. ¿Por qué yo relaciono a los liberales con los fisiócratas? Porque también van a tener un discurso de la ciencia, en este caso no de la médica, la ciencia natural. Toda esta cuestión de... Vení para acá. Estoy distraído, perdón. Toda esta cuestión de la pretensión de universalidad y de objetividad viene un poco de las ciencias naturales porque es la primer ciencia antes de las demás en apelar a estas cuestiones, a la pretensión de universalidad para justificar sus premisas. La fisiocracia tiene una idea muy interesante sobre el sistema económico, sobre la circulación y sobre las partes por las que atraviesa el dinero, pero tiene un sesgo agrario y eso la va a limitar. En cambio, el liberalismo va a tener un sesgo industrial y va a estar montada un poco sobre la revolución industrial, entonces su contenido va a ser diferente. Por eso plantea la cuestión de la división del trabajo, la mano invisible del mercado, que vendría a ser la ausencia de regulación estatal. Bueno, este hombre, Adam Smith, era escocés, era hijo de un burgués acomodado, entonces de ahí viene su necesidad de promover la liberación de regulaciones. En la vereda de enfrente de este muchacho tenemos a Marx, que si por un lado Smith era hijo de todos los privilegios y de la revolución industrial,
Marx iba a ser hijo del lado contrario, de la explotación, de la represión, de la pobreza. Toda su vida va a estar marcada un poco por estas cuestiones materiales y tienen que ver mucho con su obra. Y cuando digo su vida no me refiero solo a la vida personal, él es una persona cercana a todas las personas que padecen este sistema, a los trabajadores. Decir trabajador en esa época era muy distinto a decir trabajador en esta época, aunque nos estamos acercando a esos niveles de miseria. Pero bueno, eso es para otro momento. Marx empieza a cuestionar más que nada la distribución de las riquezas dentro de ese sistema, vendría a ser la plusvalía. Más que la distribución de riqueza, la producción de la renta que se apropia al burgués. Además de esta crítica a la plusvalía, lo que va a promover es la apropiación de los bienes de producción y la socialización de las riquezas. Es decir, apropiarse los medios de producción y la riqueza para darles un fin social. Entonces, si la teoría de Smith es individualista desde su fundamento, la de Marx va a ser socialista, colectivista, cooperativista, distribucionista, también desde sus fundamentos. En la época de Marx, Marx es la primera crítica al liberalismo, pero después tenemos otra corriente que va a criticar al liberalismo, que son los historicistas. Esto hay que decirlo, Alemania siempre estuvo tironeado entre las ideas de la Ilustración. Para darle un ejemplo clásico. Clásico no, perdón. Un ejemplo moderno. Cuando aparece la Revolución Francesa, todos pensaban, bueno, joya, va a venir la libertad, vamos a ser todos hermanos, amigos, no va a haber más pobreza por la división de poderes y el gobierno va a funcionar mejor. Bueno, spoiler, Napoleón en muchos lugares de Europa significó la invasión y uno de esos lugares era Alemania. Alemania, en su posición estratégica al estar en el centro de Europa, es como que geopolíticamente va a estar tironeada. Entonces siempre mira con recelo las ideas que aparecen tanto del Báltico como de Francia, como de Inglaterra, de otros lugares. Y por eso tiene corrientes un poco más diferenciadas. Bueno, los románticos son un poco esto también, son un poco decir, che, ojo, porque estos nos vienen con el biribiri de la libertad, pero quieren otra cosa. Lo que dicen los historicistas es, los intereses nacionales tienen que guiar a la economía. Hay que proteger la industria, desarrollarla y después sí vemos en qué medida y cuándo aplicamos liberalismo. Lo que van a decir estas personas es que hay que desarrollar infraestructura básica, ferrocarriles, marina mercante y fábricas. Y a partir de ahí, después se puede liberar. No van a decir que no. Es un sí, pero. Después tenemos los marginalistas, son un poco lo mismo que los ricardianos, tienen una mirada sobre los recursos, va a cambiar el valor de acuerdo a la escasez y la teoría del salario de equilibrio es una... Pero bueno, seguro que ellos la defienden por intereses. Y la idea del Homo economicus es muy parecida a la idea de Smith, de la propensión al egoísmo en los intercambios. Bueno, es lo mismo, pero reeditado. Me quedo de los liberales, es importante la teoría de la renta diferencial, porque explica muchas cosas de nuestro propio país. Bueno,
Esto es la modernidad. Después de la posguerra, que se hace percha todo, que bombardean los alemanes, que arrasan un montón de instalaciones eh, europeas. Inglaterra sobre todo padeció mucho los bombardeos y después tuvo que ser reconstruida con ayuda de Estados Unidos. En esa época aparecen las ideas intervencionistas. ¿Y quién aparece? Keynes. Lo que dice Keynes es que hace falta intervención del Estado a través del presupuesto para volver a generar trabajo y demanda. Demanda efectiva, dice, es distinto de la demanda. La demanda efectiva tiene efectos sobre la generación de empleo. Vendría a ser estimular el consumo y el consumo estimula la creación de nuevos empleos. Después tenemos los estructuralistas, que son muy parecidos al pensamiento económico nacional, que lo que van a proponer es mirar la estructura argentina y atender a las cuestiones como la restricción externa, restricción de dólares y la necesidad de un tipo de cambio diferencial para el sector agropecuario. A esto se le llama estructura desequilibrada. Y acá es donde aparece la ventaja comparativa. ¿Qué vendría a ser la ventaja comparativa? Tenés trabajo sobre superficie es igual a renta. Vamos a decir, un tractor trabaja sobre una hectárea y te da como resultado la renta 1. Renta 1 en, no sé, ponele en Polonia. Ese mismo tractor sobre una hectárea de tierra argentina te da otra renta mucho mayor. Y a la diferencia entre esas dos rentas se le llama renta diferencial. Lo que va a decir la estructura, el pensamiento económico nacional, va a referir a esta estructura desequilibrada que tiene que atender a la vez el tema de las ventajas comparativas del sector agropecuario y la falta de dólares para desarrollar la industria nacional. Va a buscar solución a esos dos temas. Esta escuela recién ahora está apareciendo. A mí me suena mucho el discurso de Cristina Kirchner, tiene mucho de esta escuela, me parece que están enfocados un poco en esta problemática que los del Instituto Patria le van a llamar bimonetarismo. Y después tenemos la escuela de Chicago, que son, aparte de liberales en lo económico, son conservadores en lo político, buscan Estado en la mínima expresión y lo que van a buscar es la regulación, privatización, flexibilización laboral, bueno, todas estas cuestiones. Atentos con esta idea porque son las de Milei, entonces vamos a ver mucho de esto en estos 4 años y bueno, vamos a ver también cuál es la reacción de la sociedad en su conjunto, no solo la sociedad politizada. Bueno, hasta acá la serie de 3 videos, filosofía, política, economía. Metí uno más sobre cine porque me pareció importante. Son puntas, no me voy a cansar de repetir esto, son puntas, de ahí hay que seguir investigando, pero este repaso es una línea histórica como para tener los nombres y un poquito a qué refiere cada una de las escuelas. Por ahí hay más, sí, puede ser, pero las más representativas son estas. Y yo el material lo saco yo esto lo saqué de edu.ar, vayan a edu.ar que hay un montón de material hasta que lo cierren. Yo le di esta forma para un poco para dejar algo mío en redes por un deseo personal de hacerlo. Y también si esto puede ser una forma de comunicación, mejor. Yo estoy abierto a cualquier sugerencia y comentario que me quieran hacer, positivo, negativo, no importa. Y bueno,
Espero que les haya gustado y hasta otra.